Jesucristo es el Señor. Amén. Todos sabemos que la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia, fue inspirado por Dios. Amén. Pero vemos que algunos se hacen llamar predicadores, ministros de Dios. Están diciendo cosas que es contrario de lo que la palabra de Dios dice, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Dicen de que los profetas en el Nuevo Testamento eran negativos. Esos hombres predicaron lo que Dios les dijo que hablaran. Ellos declararon lo que el Señor les dijo que hablaran. Entonces no me entiendo hombres que dicen que son enviados por Dios, que Dios los llamó, que Dios los ungió. Están diciendo estas cosas de que los profetas del Viejo Testamento fueron negativos. Y ellos hablaron lo que el Señor les mandó a hablar en ese tiempo. Okay. Otros dicen que lo que Jesús habló no fue para la iglesia. Y niegan todo de la palabra de Dios cuando la palabra de Dios habla de corrección, de caminar en rectitud, de caminar en santidad. Lo único que quieren escuchar ellos o hablar ellos de prosperidad, del amor de Dios por ellos, pero no hay amor de ellos para Dios, de la gracia de Dios, pero de una manera corrupta hablan de la gracia de Dios, que la gracia de Dios lo cubre todo. Eso es apostasía, eso es engaño, eso es mentira, pero muchas personas cristianos están siguiendo a esos hombres, a esas mujeres y a sus doctrinas demoníacas, diabólicas, en su apostasía, y no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, ustedes que me están viendo, que me están escuchando, si han caído en ese engaño, es tiempo que se arrepientan. O si ustedes están siguiendo a esas personas, paren eso. Amén. La palabra de Dios es verdad. La Biblia, lo que llamamos la Santa Biblia, lo que está escrito, fue inspirado por Dios. Toda la escritura. La palabra dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. No se dejen engañar. Abran sus Biblias en el libro de Judas. Amén. Comencemos en el versículo 1. Es un solo capítulo del libro de Judas. Amén. Y dice la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas le está hablando aquí a la iglesia, a la comunidad cristiana, a los nacidos de nuevo. Por eso dice, los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, claramente, sin ninguna equivocación, sin ninguna duda, Judas le estaba hablando a la iglesia. Y como ya está establecido que toda la escritura es inspirada o fue inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Amén. Entonces, fue inspiración de Dios, por eso está aquí en la Biblia. Amén. Gloria al Señor, para que no haya discusión vana. Amén. En versículo 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Pasemos al versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros,
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De qué está hablando Judas? Está hablando de la doctrina de Cristo, del Evangelio, el Santo Evangelio. Está hablando de la doctrina apostólica, amén. Y dice que contentamos fervientemente. No quiere decir que nos pongamos a pelear con las otras personas, con uno a otro sobre la escritura, sino que estemos firmes, establecidos en la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Amén. Y que no nos dejemos desviar por nadie que vengan con palabrería, con engaño, diciendo cosas que no son verdad, hermanos y hermanas. Entonces, hermano, lo creo necesario de escribirles, de decirle esto, hermano, que estén fervientemente, contentan por la fe, por la verdadera fe, que no sean engañados. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y cuando habla encubiertamente, hermanos y hermanas, Judas no está diciendo que entraron por ahí así con máscara. No, entran haciéndose pasar como personas espirituales, como hermanos y hermanas, como enviados de Dios. Por eso le llaman encubiertamente, porque no muestran su motivo abiertamente, sino que engañosamente van haciendo el daño. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Ya están marcados, porque Dios ya sabe su intención. Dios sabe todo lo que hay en el corazón de los hombres y los motivos de los hombres. Están marcados por la condenación. Amén. Judas le llama hombres impíos. Sigamos leyendo el versículo 4. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y se convierte en la gracia de Dios. No, hermano, estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia, porque la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es verdad. Pero ellos la toman como libertinaje, como dice el hermano Judas aquí, el libertinaje, que dicen que pueden hacer lo que les da gana, toda clase de inmundicia y pecado, desobediencia, y que está bien porque estamos bajo la gracia. Así están enseñando, han escrito libros y enseñanza y muchos lo siguen. Muchos lo siguen. Y Judas se sintió obligado para el Espíritu de Dios de escribirle a la iglesia: cuidado, están dentro de la iglesia, ya han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Sigamos leyendo. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muchos, ellos no dicen que niegan a Dios y a Jesucristo, pero sus enseñanzas, su falsa doctrina, su estilo de vida, con eso están negando a Dios y a Jesucristo. Porque ellos no se paran de frente y dicen: no, yo niego a Jesucristo, yo niego a Dios. Porque están encubiertos, ellos quieren hacerse pasar como hombres y mujeres espirituales, como hombres que tienen nuevas revelaciones, como personas que tienen el Espíritu de Dios. Entonces ellos no dicen, no les sale de la boca: yo niego a Dios, yo niego a Jesucristo. No, sus doctrinas, con su doctrina lo niegan, con su estilo de vida lo están negando a Dios y Jesús. Con decir que la palabra de Dios dura, que los apóstoles no tienen revelación como las tienen la nueva revelación que tienen ellos ahora. O con decir que los profetas, ellos eran personas negativas, cuando los profetas hablaban en el nombre de Dios.
Pero sí usan a los profetas, las palabras de los profetas cuando es por su propia conveniencia. Y cuando quieren hablar de esa prosperidad pervertida, usan el Viejo Testamento. Ahí sí lo usan. Y Judas lo está desmascarando, lo desmascaró en su tiempo. Y también hay que desmascararlo en este tiempo también. Porque la palabra de Dios es para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Porque todo lo que está escrito aquí en la Santa Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. La palabra de Dios no pasa. Versículo 5. Mas quiero recordaros ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que niegan su verdad, los que niegan su palabra. Porque muchos, después que el Señor los salvó, salvó, así como a Egipto, después, así como los hebreos que los sacó de Egipto, los salvó de la ira de Ferro, entraron en desobediencia. Lo mismo está hablando a la iglesia. Después que Jesucristo los salvó con su sangre preciosa, están negando la verdad de la palabra de Dios, están negándolo con su doctrina, con su mentira y con su estilo de vida. Bien. Gloria al Señor. Lean todo este libro de Judas, que es un solo capítulo, la carta de Judas. Amén. Pasemos al tema del versículo 10. Hermanos y hermanas. Amén. Nos dice la palabra de Dios. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Dicen que tienen revelación, pero no conocen nada, no saben nada. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. No son espirituales, todo lo que saben es cosa natural. Y esas cosas naturales que saben ellos son para la propia perdición de ellos. Amén. Versículo 11. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Se está hablando de esos hombres que entraron enmascarados, escondidos entre la iglesia. Está hablando Judas aquí, de que ellos van a tener el mismo castigo que tuvieron estos hombres en el Viejo Testamento. Okay. Mismo castigo. Okay. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí vemos claramente, hermanos y hermanas, de que se desviaron, así como Caín, como Coré, entrando en su propio error, y estos hombres han entrado en su propio error. ¿Cuál fue el problema de Caín? Envidia. Nuestros hermanos. Balaam, el profeta Balaam, él quería cosas materiales y desobedeció a Dios por eso. Y Coré trajo división en la congregación en el desierto al pueblo de Dios cuando Dios lo había sacado de Egipto. Él trajo división. Entonces, estos hombres y mujeres que habla Judas han entrado a la iglesia y están trayendo división en la iglesia con sus falsas doctrinas. Amén. Con sus falsas doctrinas. Y otros lo hacen por ganancia deshonesta. Cada cual tiene su motivo.
Pero estos modos están marcados para la condenación. Son blasfemias, porque la blasfemia que ellos hablan es su falsa doctrina, esa es su blasfemia. Y solo están interesados en cosas materiales y naturales. Ganancia deshonesta. Y sigue hablando Judas. Estas son manchas en vuestros agapes. Agapes quiere decir amor, en nuestra reunión de amor, en nuestra comunión de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces vemos que ellos, esta clase de personas que está hablando Judas, solo le interesa al yo, no le interesa el reino de Dios, no le interesan a los hermanos, no le interesa a la iglesia, solo le interesan ellos. Y cuando están reunidos, ahí no nos hacen por amor, lo hacen por el yo. Y son dobles muertos. ¿Por qué dobles muertos? Porque primero estaban muertos en su pecado. Jesús los rescata, los salva, pero caen de nuevo en el error. Son dobles muertos. Muertos 2 veces. Primero fue la muerte natural, después caen en la muerte, la muerte espiritual, ¿cierto? 2 veces muertos. Porque todos nacimos muertos en nuestro pecado. Espiritualmente todos estamos muertos ante Jesús. Venimos a Jesús, vivimos para Dios, vivimos para Cristo, nacimos de nuevo, por eso se llama nacer de nuevo. Pero si caemos en el error, los desviamos de Cristo, volvemos a morir. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué sucede? Viene esa muerte eterna, apartado de Dios. Y de eso Judas, por eso el Espíritu de Dios Santo inspiró a Judas para que le escribiera la iglesia y la advirtiera de esos hombres y mujeres que se han infiltrado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esto es amor, este es el amor de Dios, de que está escrito aquí para advertirle a la iglesia. Es el amor de Dios, hermanos. Hermanos, no pongan a decir qué palabra tan dura, qué cosa tan negativa. No, este es el amor de Dios. Para advertirle a la iglesia, cuidadito, no caigan en ese engaño de estos hombres, de estos apóstatas, de estos suplantadores. Y ellos para ver si se arrepienten. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrella errante para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bien. La paciencia del Señor es para que se arrepienta. Hermanos, estamos en la dispensación de la gracia. Por eso el Señor no mide las cosas como lo hacía en el Viejo Testamento. Pero en este tiempo la gracia de Dios nos da espacio, tiempo para que nos arrepentamos. Pero eso no quiere decir que Dios no está mirando el error que hay en su iglesia, el error que se ha infiltrado dentro de su iglesia, sino que está dando tiempo para que se arrepienta. Ese tiempo, su benignidad, su amor, da espacio y tiempo para el arrepentimiento. Versículo 14 dice la palabra de Dios. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Sabemos que Jesucristo viene. El juicio comienza por la casa de Dios, la iglesia.
la familia cristiana, la comunidad cristiana. Que mientras el juicio viene, el Señor está hablando, está advirtiendo. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra el Señor. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Si tienen buena palabra, son buenos con la lengua, son carismáticos para atraer discípulos hacia ellos y le hablan toda clase de mentira, pero su motivo es quitarle el dinero a las personas. Por eso no le hablan la verdad del evangelio, por eso no le hablan de que si no se arrepiente va a haber un juicio contra ellos. Por eso no le hablan de la santidad, de la justicia, la rectitud. No le hablan de la obediencia a la verdad. No le hablan de vivir para Cristo. Le hablan lo malo que quieren las personas oír. ¿Para qué? Para quitarle su dinero. Pablo, en su carta a Timoteo, hablaron que en los postreros días habrán burladores que no aceptarán la sana doctrina, no la querrán escuchar. Hermano, estos son estos tiempos, hermano. Hermanos y hermanas, estos son estos tiempos. Entonces, le hablan mentira a estos impostores para sacar provecho de las personas. Para esos. Es por eso que no le hablan la verdad de la palabra. Por eso es que ellos niegan a Jesús y a Dios con su estilo de vida y con sus doctrinas de demonio, con sus doctrinas de hombre. Para sacar provecho. Y ustedes saben que es verdad. Hay un dicho que dice, no hay más ciego que el que no quiera ver. La persona que ve la verdad, la está exponiendo la verdad y no escucha. Están viendo que lo están engañando y que la mentira está al frente de ellos, pero ellos deciden seguir la mentira porque su propia concupiscencia, como dice la palabra de Dios, propios deseos malignos, prefieren seguir a los engañadores y atacan a los hombres y mujeres que les predican la verdad, las sanas doctrinas, los atacan. Pero no están atacando a ustedes los que están haciendo eso, a ese hombre y a mujer de Dios que está sirviendo y que está predicando la verdad. Está atacando a Dios, está atacando a Cristo, está atacando su palabra. Eso es lo que está haciendo. Está negando a Dios, está negando a nuestro Señor Jesucristo, porque es su palabra.
Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mantén en tu corazón y en tu mente firme en la doctrina de Cristo, en la doctrina apostólica, en la sana doctrina, en el Evangelio, la palabra de Dios. Está firme, recuerda la palabra. Versículo 18. Los que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores. Estamos viviendo esos postreros tiempos. Hay burladores que andarán según sus malvados deseos. Hay burladores. De esto está hablando desde el principio. Este es el tema de Judas. Que burladores iban a entrar a la iglesia. Estaban en su tiempo, estuvieron en el tiempo de Pablo, y en nuestro tiempo estamos, dicho, en abundancia. Se han infiltrado en la iglesia, han contaminado a la iglesia, han dividido a la iglesia con su falsa doctrina, con su malvado deseo, cualquiera que sea. Pero sabemos que la mayoría, el malvado deseo que tienen ellos es dinero, es cosas materiales. Por eso enseñan esa falsa doctrina, para jalar a los incautas tras ellos, y lo alejan de la verdad, lo alejan de Cristo, y lo hacen que se dediquen en las cosas naturales y en el yo. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo en la iglesia, estos que se infiltraron, como lo dijo el hermano Judas. ¿Para qué? Y causaron división en la iglesia. Por eso es que vemos diferentes doctrinas, diferentes denominaciones, diferentes cosas. Uno dice, yo no creo en el Espíritu Santo. Otro dice, yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo. Otro dice, yo no creo en hablar en lengua. Otro dice, yo no creo en milagros. Y otro dice, yo no creo en nada. Yeah. Causan divisiones. Eso es lo que ha causado divisiones en la iglesia. Porque no tienen el espíritu. Sensuales, ¿qué quiere decir eso? Sensuales, que pertenecen a lo natural, a lo físico, no espiritual. Viven en los 5 sentidos, son lujuriosos y practican la impureza. Y a eso están guiando aparte de la iglesia. Esos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu, no son, se hacen pasar como hombre y mujer espiritual, pero no son, porque están negando la palabra de Dios, están negando la verdad, no son, pero se creen espirituales, se hacen pasar como hombres y mujeres espirituales, pero son hombres naturales y mujeres naturales. Solo ellos están enfocados en lo natural, no en lo espiritual. Y Judas lo está exponiendo como lo expuso Pablo. Por eso es que no les gusta escuchar la verdad. Cuando alguien está predicando la verdad, el evangelio, lo atacan porque no quieren ser expuestos. No quieren que les dañen el negocio que tienen de desplumar a los incautos y llevarlo a la perdición. Porque no solo te quitan tus cosas materiales, pero se están llevando a la perdición, te están alejando de Cristo, están alejando a una gran mayoría, parte de la iglesia, la están llevando a la perdición. No solo le quitan sus cosas materiales, su dinero, no, que lo están llevando a la perdición con su engaño, con su mentira, con su sexualidad,
con su impureza, con sus falsas doctrinas. Esto fue inspirado por Dios. Y lo que estoy diciendo yo, aquí estoy leyendo lo que Judas escribió, que es la palabra de Dios. Inspiró a Judas y él está advirtiendo a la iglesia, no solo a la iglesia de su tiempo, sino para la iglesia de ahora también, hermanos. Porque ahora está sucediendo eso. Lo que Judas está exponiendo aquí está sucediendo dentro de la iglesia. Se han infiltrado en la iglesia. Cuando digo se ha infiltrado en la iglesia, hablando de la iglesia de la no estoy diciendo que de pronto en tu congregación, pero ellos abren su propia congregación, la llaman iglesia, están enseñando esa falsa doctrina y van contaminando todo. Pero también tienen que estar vigilados, que no sean incautos. No estés sentado tú al pie de alguien que sea de estos que Judas está exponiendo aquí, esos sensuales que no tienen el espíritu. Que no sean esos que están guiándote, sean parte de esto, de lo que Judas está hablando. Sensuales. Que no tienen el espíritu, que causan división. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Cuál es la santísima fe? La doctrina de Cristo, la doctrina apostólica. ¿Por qué digo la doctrina apostólica? Porque los apóstoles hablaron la palabra de nuestro Señor Jesucristo y ellos trajeron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero vosotros, amados, santificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, hermano. Mantengan oración para que no caigan en tentación. Oren en su lengua y oren en el Espíritu, para que no sea engañado, para que no sea llevado con otros vientos de doctrina, para que no sea incautado por estos hombres y mujeres que el hermano Judas habla, de que se infiltraron en la iglesia. Este es el amor de Dios hablándole a su pueblo y también a esos hombres y mujeres para que se arrepientan. Este es el amor de Dios, esta es la gracia de Dios. Nunca diga que esto es negativo. Esta es la palabra de Dios. Esto fue inspirado por el Espíritu de Dios para que Judas escribiera esto para toda iglesia. La iglesia de su tiempo y la iglesia de ahora y la iglesia que viene después, que está después de nosotros. Es decir, las personas que vienen después de nosotros al cuerpo de Cristo. Este es el amor de Dios. Amén. No haga aparte de los apóstatas. Ponga desde el lado de Cristo, de la verdad, del Evangelio, de la sagrada doctrina. Amén. Debe seguir a hombres sensuales que no tienen el Espíritu. Convierte tu corazón al corazón de Cristo. Su Dios, si me ama, guarda mi palabra. Si lo queremos mantener en el amor de Dios, como dice Judas, ¿qué tenemos que hacer? Amar la palabra de Cristo, guardar su palabra, que es la misma palabra de Dios. Mantenernos en ella, en la sana doctrina. De esta manera lo edificamos, como dice Judas, en nuestra santísima fe, caminando en la verdad de la palabra de Dios. Quiere decir caminar, vivir. Amén. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Edificamos la santísima fe a través de la palabra de Dios. No fuera, no en historieta, no en fábulas, en doctrina de hombres. Amén.
Recibe la palabra de Dios. Recibe esa gracia de Dios. Recibe el amor de Dios. Recibe los consejos de Dios. Amén. Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Amén.